El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que debía. Pues lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. La palabra de Dios hoy la veo con la imagen de una montaña. La primera lectura es estar a las faldas de esta montaña. Y así vamos poco a poco hasta llegar al Evangelio, el punto culminante. A esta montaña, a la liturgia de la palabra de este día, le vamos a llamar la montaña del perdón. El tema es el perdón. Y en el libro del Eclesiástico ya nos empieza a preparar diciéndonos que son 3 las razones por las cuales tenemos que perdonar. 3 las razones. Esas razones guárdatelas en tu corazón, porque las situaciones que hemos vivido, si la fe no es madura o si la fe está apagada, esas situaciones difíciles que hemos vivido nos pueden llevar a padecer esclerosis espiritual, endurecimiento del corazón. El que tiene el corazón duro le cuesta perdonar. No solamente perdonar, sino perdonarse y perdonar a los demás. Y en mi comunidad de Tarimoya hace falta muchísima sanación. Por eso pon atención. Pongamos atención. Las 3 razones por las cuales tenemos que perdonar, nos dice el Señor a través del libro del Eclesiástico, es porque si tú no perdonas, primera razón, no serás perdonado. La segunda razón, porque quien perdona es fiel a los mandamientos donde Dios nos pide no guardar rencor, sino perdonar. Es la segunda razón. Tenemos que perdonar. Entonces, hermanos, estas razones
guárdatelas en tu corazón, porque también hay una tercera. Tienes que perdonar, porque mira lo que nos dice: todos caminamos hacia el mismo fin. Tienes que perdonar, porque lo que nos espera es la muerte y la corrupción. Por eso tenemos que perdonar. Nosotros somos más afortunados que aquellos judíos a los que se les dirigió esta palabra, porque ellos todavía no tenían conocimiento de la resurrección. Pero nosotros sí, porque nuestro Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Caminamos todo hacia el mismo fin, hacia la eternidad, una eternidad que pasa por la muerte. ¿Para qué tanto rencor, odio? ¿Para qué tanto? Si todo, la muerte es como una escollera. Me pongo a la orilla del mar y veo cómo la ola, por muy gigante que aparezca, ¿verdad?, y muy violenta, se estrella contra la escollera de rocas y todo termina ahí. Así es la muerte. Son tres las razones por las cuales Dios nos pide perdonar. Y entonces llegamos vamos subiendo a la montaña y llegamos a la segunda lectura. Es la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En esa comunidad había muchas divisiones, porque algunos provenían del judaísmo, otros del paganismo. Pero también en mi comunidad de Tarimoya hay muchas divisiones, porque algunos son azules, otros colorados, otros amarillos, otros grises, y entonces hay diferencias. Pero también hay otras diferencias, porque yo soy de la Reserva 1, porque yo soy de la Reserva 3, porque yo vengo de Jalapa, porque yo vengo de los Tuxtlas. Hombre, hay diferencias. No puede haber diferencias por una razón: somos rebaños del mismo pastor. Y lo que nos dice el Señor, en la vida y en la muerte, tienes que saber: somos del Señor. ¿De quién somos? ¿De quién somos? Somos del Señor. Entonces somos del Señor. Y por encima de las diferencias tiene que haber unidad, queridas catequistas. Unidad, hermano catequista. Unidad en todos los grupos. Unidad en la iglesia. Una iglesia dividida, ¿para qué sirve? Para nada. Donde está el Señor vivo, hay unidad. En la familia donde está el Señor vivo, hay unidad también. Somos propiedad del buen pastor. Somos propiedad del Señor. Tiene que haber unidad. Entonces, por encima de toda diferencia, tiene que haber de unidad. Este sentido de pertenencia al buen pastor garantiza la unidad. Aunque estés haciendo corajes, aunque aparentemente haya injusticias, Dios se vale de las injusticias para consumar su obra. Unidad, unidad. Métetelo hasta el tuétano de los huesos. Tenlo presente en tu testa dura, ¿verdad? Tiene que haber unidad, porque somos propiedad del Señor. Y así subimos más arriba en esta montaña llamada el del perdón, y llegamos al Evangelio. Pedro pensaba que era generoso, y entonces: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Acaso hasta 7? Y es que algunos rabinos en aquellos tiempos enseñaban que 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero Pedro va más allá. ¿Acaso hasta 7? Y el Señor le pide a Pedro que amplíe sus límites, o es mejor dicho, que no ponga límites. En el perdón no podemos poner límites. No podemos poner límites tampoco en la caridad, en la misericordia. No podemos poner límites. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti y a mí no nos pone límites. No nos pone límites. ¿Por qué nos ponemos límites? Porque somos duros unos con otros. Y ahí estamos representados en este servidor cruel,
incongruente, injusto. Ahí estamos representados. Se le perdonó una deuda impagable. El lenguaje litúrgico que utiliza, y a propósito del mes de la Biblia, ¿verdad?, es un lenguaje litúrgico, pero la traducción original la pueden ver en la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Dice que le debía 10,000 talentos. Talentos igual a unidad monetaria antigua, ¿verdad?, que correspondía a 6,000 denarios. Multipliquemos 6,000 denarios, y un denario correspondía a un jornal, a una jornada de trabajo. 6,000 denarios multiplicado por 10,000, igual a ¿cuántos? ¿Cuántos denarios? 6 millones de denarios. 6 millones. Dice Flavio Josefo que en toda la Palestina en aquellos tiempos el impuesto de un año correspondía a 600 talentos. Es decir, que el Banco Mundial de la época no tenía en su caja fuerte tanto dinero. ¿Eran cuántos? 6 millones de talentos. 6 millones. Conclusión: la deuda es impagable. Es impagable la deuda de este deudor. Y este deudor, ¿quién es? Eres tú y soy yo. Somos deudores. Nuestra deuda era impagable. Métetelo también en tu cabeza. Tú que a veces practicas una religión inmadura, la religión del trueque. Si tú me das, Señor, yo te doy. Y ahí andamos exigiendo privilegios porque pensamos que el Señor es nuestro deudor. Quítense eso de la cabeza. Somos deudores del Señor, y por muy generosos que seamos, todo lo que hacemos es muy poco en comparación con lo que Él nos ha dado. Es muy poco, muy poco. Por eso, aquí estamos al pie del cañón. Aquí estamos en esa trinchera, porque yo soy consciente de que soy deudor, soy un miserable pecador. Y esto también eres tú, una miserable pecadora. Un miserable pecador eres. Somos deudores del Señor. Y aquel hombre, cuando fue llamado a cuentas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a tenerte que venderte a ti, a tu mujer, a tus hijos, toda tu familia. Venderé también tus posesiones. No tienes cómo pagar, te tendré que vender. Y ante la sentencia, ¿qué dijo este hombre? ¿Cuál fue su actitud? Ponerse de rodillas, suplicar, no que le perdonaran la deuda, sino que le tuvieran paciencia. Tenme paciencia, espérame un tiempo, voy a pagarte la deuda. Y aquel rey, que es la viva imagen de nuestro Dios misericordioso, al ver a este hombre afligido, ¿qué fue lo que hizo? Dice que le perdonó toda la deuda. No le dijo, págamela como vayas pudiendo. No, le perdonó toda la deuda. ¿Se lo merecía? ¿Tenía algún mérito? ¿Qué mérito tenía? Ninguno. Y tú y yo no tenemos ningún mérito. Ningún mérito. Pero Dios es rico en misericordia. Y su misericordia nos rescata, nos restaura, nos resucita. Desgraciadamente, quien no tiene experiencia de la misericordia de Dios no es misericordioso. Pone límites o condiciones al perdón. No pongas límites ni condiciones a la hora de perdonar, porque ¿acaso Dios te los pone? No te los pone. Me decía el padre Rafael Orozco, lo único que me preocupa
es que el demonio te engañe de que Dios no te va a perdonar y tengas miedo de acercarte al sacramento de la confesión. Eso te lo digo a ti. Tenemos que ser los primeros creyentes de la misericordia de Dios. Por encima de tus miserias y tus muchos pecados está la misericordia de Dios. Y aquel que te pide perdonar 70 veces 7 es el primero en cumplir su palabra. Es el primero en cumplir su palabra. El que te pide perdonar siempre, te quiere perdonar siempre. Y ahora quiere perdonar al otro a través de ti y contigo, de manera plena y para siempre. Perdonar, recuerda que no es olvidar. Dios no disculpa, Dios perdona. Y perdón es dar un don. Dios te da en el perdón el don de la paz. Te resucita. No dejen para después el poder experimentar el perdón de Dios. Dice el Papa Francisco: ¿quieres hacer un bien? ¿Quieres hacerte un bien? ¿Quieres hacerte un favor? Perdona. El primer favor que tú haces cuando tú perdonas a quien te ha ofendido es a ti mismo. Ese es el primer favor que te haces, a ti mismo, porque vas a conciliar el sueño, vas a tener paz. Entonces, en el rencor no salimos de la voluntad de Dios. En el rencor estamos muertos. En el rencor no le servimos al Señor en el proyecto de la restauración ni del proyecto de unidad de nuestra comunidad. Solamente en la reconciliación. Por eso pedimos al Señor el don del Espíritu Santo, para perdonar a quienes nos hayan ofendido, nos hayan lastimado. Pero también tengamos la humildad de pedir perdón cuando nosotros hayamos fallado. Que Dios nos lo conceda. Amén.